Hay casos. Esto lo han visto ustedes en los distintos procesos, me imagino yo, en los que se ve involucrada esta causa 506 y la causa 594. Yo les pregunto, ¿ustedes ya vieron de pronto el itinerario 4.4 de recaudo? No. No, No lo... señor. Vale, Yo voy a hacer perfecto. una pregunta. Actualmente estamos haciendo la 513. ¿O se va a hacer? La 513, recuérdame el nombre porque de pronto por el código no me... Venga, miramos acá, 513. Sí, señor. 513 hace referencia O a 413, querrás decir. 4, sí, 413, 513, sí, Sí, la 413. La 413 sí, sí la reconozco, la 513 por eso no me sonaba. Sí, Bueno, pero la cuéntame, confundí ya, con ya. otro. No, no te preocupes, cuéntame cuál es la inquietud. Sí, es que actualmente esa está omitida. La 413 hace referencia a actas sin grabar de revisión preventiva, ¿no? Que me No, corrijan. Estoy la confundida. 4, la 413 es para los Eh, casos en los que el cliente no desea la revisión preventiva exacto. anual. Estoy confundida con otra causa. Actualmente esa no se está generando. Que me corrija algún compañero. Que corrijan o corroboren a la compañera. Bueno, yo te puedo decir algo, ¿cómo es tu nombre? Lina. Lina, yo qué te puedo decir. Nosotros lo que tenemos en este momento estructurado son todas las causas que están atadas al proceso, ¿sí? Al proceso de SAC Servihogar. Bien. Muy bien. Claramente está nombrada o está estructurada allí porque aún no así, tal vez de pronto les dieron alguna instrucción de no usarla, la desconozco, pero igual el procedimiento sí está mapeado allí y es una causa que aún no se ha solicitado su eliminación, es decir, no solicitaron que se eliminara de la matriz de erradicación, ¿sí? Entonces, por eso es que se encuentra allí estructurada y demás. Es una causa que creería yo que se da muy poco, ¿sí? Se da muy poco en cuanto a la gestión, pero pueda que llegue el momento en que sea necesario erradicarla. Quedó habilitada en sí por sí como una de las diferentes casuísticas que puede presentar el cliente para cuando se vea la necesidad y necesitamos enrutar el reclamo de manera correcta. ¿Cómo así de manera correcta? Pues como bien lo decíamos, clientes que no quieren que se haga la revisión preventiva anual. Recordemos que entre la 413 y la 299, si no estoy mal, corríjanme ahora ustedes, hay una diferencia, ¿no? Una se utiliza en una situación y otra se utiliza en otra situación, ¿sí? Sí, señor. Entonces, lo que yo te puedo decir, Lina, quedó estructurada dentro de la matriz para usarse en las casuísticas que requieran de ella, y por eso hacía la precisión de que una cosa, o sea, la información que se hace perdón, el procedimiento que se hace en la 299, debe el cliente cumplir unas características diferentes a las que debe cumplir para la 413, ¿sí? Pero en este momento, a la pregunta que tú haces, que si la están utilizando o no, sí tocaría revisarlo a través del servicio. ¿A través de qué? A través de la gestión o la última instrucción que les hayan indicado. Pues actualmente esa no se está manejando, por lo que la preventiva pues no la estamos agendando. No la estamos agendando. Ah, ok, vale. Bueno, pues en este caso tendrá una volumetría muy baja esta causa, ¿sí? Tendría una volumetría por no decir que no tendría, en este caso volumetría de erradicación, pero sin embargo, pues no olvidar que aún está ahí por si de pronto se llega a necesitar. Bien, entonces pues con esto esperamos haber dado un poco más de claridad a la compañera. No se puede eliminar una causa hasta tanto el área de negocios no diga eliminen la de la matriz de erradicación. Sí, ahí sí ya sería otra instrucción diferente, pero en el momento todavía no han hecho esa solicitud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Y ahora yo les decía a ustedes que devolviéndonos un poco al tema inicial, perdón, hago aquí una precisión antes de la metodología que vamos a usar en este caso es tratar de abarcar primero como estas generalidades, esta parte teórica, ¿sí? Y tratar de despejar las dudas, no sin correr claramente, lo ideal es tratar de despejar estas dudas como la que le salió a la compañera y todas las que vayan saliendo,
y ya para posterior a ello tener el espacio de la práctica en el sistema, porque como yo les decía al comienzo, lo que vamos a mirar es qué impacto tiene el proceso de no inherentes con la implementación del nuevo sistema, ¿sí? Entonces van a haber momentos en los que sí yo vaya y tome la pantalla y les muestre a ustedes la información como la leen en el sistema, pero lo ideal es que ya al final, cuando terminemos esta explicación de la presentación y de la parte teórica, podamos ahí sí empezar a aterrizar esos procedimientos a cada una de las, bueno, a las causas que más impacto tienen claramente. Bien, entonces para que tengamos presente esta metodología que vamos a usar en esta sesión. Les preguntaba que si habían visto el itinerario de recaudo, ¿por qué razón? Porque allí en el itinerario de recaudo es donde se profundiza sobre esta causa 506 de la devolución, en este caso por no inherentes. ¿Por qué en este caso? Porque estamos hablando de este proceso. Bien. Y es importante que tengan presente que si bien esta causa es transversal para la mayoría de procesos, no quiere decir que se haya aplicado en todos. Eso es lo primero que deben tener en cuenta. Y lo segundo, pues que en cada uno de los procesos va a estar el código de la causa, es decir, de la actividad proceso, excúsenme, en este caso 35, y pues la vamos a radicar cuando se presente alguna situación en la que el área de negocio, en este caso M9, que ustedes ya, pues digamos que si les hablo de M9, sabemos que hoy en día la unidad de envío de Servihogar, ¿cierto? Que va a pasar a ser el equipo de servicio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observen alguna reclamación que haya interpuesto algún cliente en el que en dicha reclamación de no inherentes, en este caso de Servihogar, el área M9 diga, no, sí, nos toca devolverle los 15.000 pesos, me invento en este momento, o 30.000 pesos que le cobramos de más al cliente por Servihogar porque le cobramos 2 veces un concepto y el cliente ya lo había pagado, o porque le cobramos una asistencia, me invento aquí, digo cosas locas, pero puede suceder. Le cobramos una asistencia 2 veces y esa no teníamos que cobrársela, o le cobramos al cliente y lo que le cobramos está dentro de la cobertura del producto que tiene, cosas como ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, dentro del proceso de no inherentes, pues van a encontrar ustedes alguna de estas situaciones que yo les acabo de mencionar, y pues ahí es cuando entra a juego la causa 506, ¿bien? ¿Por qué digamos que me detengo un poco acá? Porque ustedes nunca bueno, a no ser que haya alguien venga, ¿cómo es que dicen ustedes? Multi-skill, multi, Sí, multitarea no es. multi-skill. Eso, Sí, que haya estado en la cola de SAC, ¿sí? Si estuvo en la cola de sí. SAC, pues sí tuvo que haber radicado de pronto en alguna, o bueno, no tanto radicado, sino que tuvo que haber visto la causa 506 en su momento. Pero para el resto, pues va a ser una causa totalmente nueva porque pues no pertenecía en el sistema anterior al SGC, al procedimiento que se hace hoy en día. Bien. Entonces es importante tener en cuenta que en esta 506, para el caso de no inherentes, y así como en los otros procesos en los que se los han mencionado, indaguen ustedes en el histórico de reclamaciones, vayan y consulten este histórico de reclamaciones de los tickets ya radicados, a ver si es cierto que efectivamente al cliente le generaron una devolución de dinero, ¿sí? Y ese ticket tiene atado un proceso y tiene atado una unidad de envío o un equipo de servicio, ¿sí? Entonces es mirar, es del proceso de no inherentes, entonces pues sería la 35506. Como pueda que sea el proceso de reparaciones o de asistencia de revisión periódica, pues no les tocaría erradicarlo a ustedes. Es decir, aquí la invitación mía es que analicemos un poco quién fue el que le devolvió la plata al cliente, para darme a entender un poco más. ¿Y cómo sabemos quién fue? Pues por el proceso. Si en la actividad proceso dice facturación, si dice recaudo, si dice no inherentes, si dice lecturas, si dice preventa, venta, instalación, según el que haya sido. Y así pues podemos radicar esta causa. Bien, y ya en recaudo pues conocerán un poco más a fondo sobre ella. Ahora, perdón, pasemos un poco a revisar el tema de la reapertura de casos. Ustedes, de pronto, ya de todo lo que han visto y demás, ¿cómo podríamos identificar que nos toque erradicar sí o no, o que nos toque analizar si hubo una erradicación de la causa de reapertura de casos? ¿Esto para qué nos sirve o qué input o qué insumo nos da a nosotros desde el servicio al cliente? Hablo a nosotros de ustedes desde el canal de atención que se encuentren, claramente.
desde la cola de atención, perdón. ¿Para qué sería? De todo lo que han visto por ahí en las diferentes sesiones. Están como muy calladitos. A ver, Miguel. Miguel, háblanos cómo identificas tú hoy en día en el sistema actual una causa 594 y qué actuaciones de pronto te ha tocado hacer en lo que llevas en la compañía respecto a esta causa. Bueno, como tal en Servihogar no manejamos esa causa. O sea, no, pues a mí no me ha tocado realizar ningún procedimiento de reapertura de casos. Eso más que todo en facturación y ese tipo de cosas, pero en Servihogar no utilizamos esa causa. Muy bien, hoy en día no la utilizan, ¿no? Pero ahora no es que la vayan cuando digo que no cuando voy a decir ahora sí la van a utilizar, no les estoy diciendo que necesariamente la tengan que radicar ustedes desde SAC Servihogar, ¿no? Cuando digo que la tienen que utilizar es porque deben, igual que la 506, ir al histórico de reclamaciones, es decir, al histórico de tickets, y mirar si de pronto hay una 594 radicada asociada a no inherentes, ¿sí? Entonces, aquí digamos que para precisar la información es, no necesariamente yo tengo que radicar una causa para saber que me pertenece o que corresponde a mi proceso. No, la puede radicar un back office, la puede radicar una central de escritos o el área de negocio, qué sé yo, quien lo haya determinado, pero sí me involucra a mí como asesor de servicio al cliente cuando debo entrar a revisar y analizar la información que contiene allí. Entonces, si por ejemplo usted no radica la 594, pero observa en el histórico de reclamaciones un ticket radicado que dice 35594. Usted dice, uy, jue madre, espere porque yo soy SAC Servihogar y este cliente le radicaron una 35594. Qué pudo haber pasado? Entonces usted va y abre ese ticket y dice, no sé, me voy a inventar un caso extremo acá. Al cliente se le han incumplido 10 visitas de revisión preventiva y se le han incumplido 5 visitas de asistencia. Entonces, con esta 594 queremos garantizar que se le cumpla la asistencia al cliente, se le repare y posterior a ello se le haga la revisión preventiva anual y se certifique el predio. Ah, le estamos dando una promesa de valor al cliente. Recordemos que la causa 594 es dar una promesa de valor, ¿sí? Y en este caso, teniendo en cuenta que es una promesa de valor que se hace, el cliente no conoce ni siquiera que existe esta causa, ¿sí? El cliente no sabe que la causa 594 existe. Por ende, pues nunca va a tener un número de radicado de la causa 594, ni se va a enterar qué gestión interna estamos haciendo. Pero usted como asesor sí le puede decir, ah, mire, señor cliente, le ofrecemos disculpas aquí, yo estoy mirando que en el sistema ya se está haciendo una gestión interna. ¿Para qué? Para que le cumplan a ustedes las visitas de asistencia que no le han podido cumplir y también le cumplamos en este caso con la certificación, es decir, no incumplirle más visitas de revisión preventiva anual, sino dar garantía de que ya ahí en las observaciones del ticket estará, me invento, que el 1 de octubre le vamos sí o sí a certificar el predio. Sí me explico ahora sí un poco más a fondo lo que quería decirles cuando no es que necesariamente tienen que erradicar la causa para decir que la utilizan, sino también el análisis y la interpretación de la información. Entonces ahora la 594 va a tener un proceso, va a decir actividad proceso 35, causa 594, y cuando eso pase, usted, asesor Servihogar, tiene que entrar a mirar y revisar a ver si le compete a usted o no. ¿Por qué digo si le compete a usted o no? Porque como sabemos que el proceso 35 es muy grande, pueda que en este caso la observación o la información que encontremos allí no sea necesariamente de Servihogar, sino sea, por ejemplo, de un tema comercial. Entonces dice, ah, no, este cliente tiene abierta una 594, pero porque no le han podido instalar un calentador que le vendieron hace una semana. Me invento, ¿sí? Entonces es eso, abrir la información que se encuentra allí y pues poder entrar a revisar. Bien. Hasta aquí, ¿cómo van, compañeros? ¿Cómo les parece esta nueva implementación que se hace? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que les aporta o será que no les aporta en su gestión el análisis de estas causas? Yo digo que directamente sí.
O sí, uno Eh, tiene que verificar porque como usted anteriormente nos indicó, puede ser una respuesta dada por un reclamo anterior y la respuesta se la están dando allí a uno y acerca del proceso claramente de Servio. sí, sí, así es. Entonces sí los involucra y sí es importante, dices tú, Lina, ¿verdad? Sí, señor. Bien. ¿Qué más dice por ahí de pronto Daniela o Miguel? O Juan Díaz, veo que está ahí también. Sí, yo opino lo mismo. O también dependiendo del caso, digamos, de lo último, ya bien sea que o no sea una devolución del dinero, pues ya nosotros brindaríamos esa información. Ya si, ejemplo, el cliente pues sigue inconforme, ¿se le radicaría otra o ya tendría que hacerlo de forma escrita? A ver, espera porque desmenúzame un poquito más Sí, despacio el caso, perdón. ¿verdad? Ok. Entonces, digamos, si, ejemplo, le es para la devolución, pero le informan que no le generarían la devolución, pero le generarían, no sé, una visita, ejemplo, Vale, y no se encuentra de acuerdo. tú tocas un tema importante, bueno, que lo van a profundizar en recaudo, pero para aclararte un poco más, Daniela, y es, para el tema de devolución de dinero, por eso les decía la importancia de mirar el histórico de reclamaciones. Para el tema de la devolución de dinero, se devuelve cuando en el ticket anterior, es decir, cuando yo voy y miro el histórico de reclamaciones y observo que en la respuesta a esa reclamación se dice, sí, devolvámosle los 100.000 pesos al cliente porque le cobramos doble vez la asistencia y no teníamos que cobrársela, me invento, ¿sí? Entonces, Sí, cuando tú observas ese ticket que dice, uy, claro, a este cliente le tienen que devolver 100.000 pesos porque le cobraron una asistencia. Ahí ya tú puedes decir que aplica una devolución por no inherentes, como se llama la causa, ¿sí? Devolución no inherentes, perdón, y tendríamos que erradicarla. Lo que pasa es que dentro de esta causa hay una parametrización, entonces tú tendrías que ir a Solution Book, a ubicar la causa y mirar cuáles son los parámetros que debe cumplir el cliente para saber si le devuelvo, hasta qué cantidad le devuelvo por transferencia electrónica para dar a colación a lo que tú dices cuando tiene que ser escrito y cuando no, o en este caso, ¿cómo se generaría la devolución teniendo en cuenta que el valor no supera los 200.000? Cosas como esas. Bien. Entonces, la primera garantía que debemos nosotros tener presente es ir al histórico de reclamaciones y corroborar que es en la respuesta que le dieron al cliente de la actividad 35, le están diciendo precisa y explícitamente ahí que sí se le va a devolver dinero y cuánto se le va a devolver. Entonces ah, ustedes ok, van a ir posterior a la FPL9 y van a encontrar el documento con valor negativo, todo lo que ustedes encuentren, ejemplo, menos 100.000. Entonces, cuando ustedes vean menos 100.000, es que ese valor es a favor del cliente. Eso es lo que reemplaza al 88 póliza 18 que manejan hoy en día ustedes, ¿sí? Donde ven el saldo a cuentas. Eso para que lo tengamos ahí presente. Si el cliente dice, no, es que yo necesito que me devuelvan mi plata, pero no porque me cobraron 2 veces la asistencia, usted va al histórico de reclamaciones y dentro de todo lo que revisa de esa cuenta contrato, no observa que haya una respuesta o que exista un reclamo en el que el cliente, en el que se le diga al cliente, perdón, que se le va a devolver, entonces no podemos decirle, sí, le vamos a devolver porque ya está aquí, no, nada. Ahí lo que toca hacer es entrar a mirar cuál es el motivo, cuál es el concepto y radicar por la causa que origina en este caso la reclamación. Porque pueda que en este caso, como decíamos, Servihogar, perdón, el proceso 35 o no inherentes es muy extenso, pueda que la devolución no sea ni siquiera por un tema de relacionado a Servihogar, sino por un GPT, por un seguro, por una previsión exequial, por un RAICO, por un Corona. Entonces, todos esos son los análisis que hay que hacer dentro de este proceso tan grande que es no inherentes. Bien. Entonces, para poder tener la certeza de que el cliente se le va a devolver y poder radicar la 506 es porque ya en la respuesta me dice que sí se le devuelve y quién es el que devuelve, si es Servihogar, si es un seguro, si es el que sea. Bien, hasta acá un poco más claro. sí, señor. Bueno, con todo gusto. Entonces, ya ahondando un poco más y especificando este procedimiento, ahora sí vamos a echarle un repaso a lo que vimos en el video respecto a las causas que tenemos ahora sí explícitamente para Servihogar, ¿sí? Entonces, yo voy a dar el nombre de la causa y uno de ustedes me dice cuándo la usa y yo les digo si cambia algo o no cambia, ¿bien?
Entonces, en este caso, la primera causa que tenemos es la 430. Entonces, por ejemplo, Juan Díaz, dime hoy en día para qué usan ustedes la causa 430. Información general. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo de qué le informas tú al cliente para erradicar esta causa. Pues la cobertura del Servihogar. Una cobertura de Servihogar, ¿sí? Listo. Entonces, este procedimiento, perdón, em, de coberturas y demás, o la información que nosotros suministremos teniendo en cuenta lo que está en la causa se mantiene. Sí, lo único es que ya pues ahora voy a radicar es un ticket con estado cerrado, es decir, de trámite inmediato en el sistema C4C, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes parámetros o factores que hay en la causa. No es mayor cosa lo que hay que tener en cuenta acá. Entonces, es una causa informativa, una causa que debe ir de estado con estado cerrado y el equipo de servicios será trámite inmediato. No hay mayor afectación acá como tal, ¿sí? Otra causa que tenemos es, por ejemplo, la confirmación de visita o información de la RP, que es la 434. Entonces, para estos casos, por ejemplo, Lina, coméntanos cómo se nos puede dar una situación para radicar por esta 434. Bueno, cuando el cliente directamente está pidiendo, si vamos por la parte de confirmación de visita, quiere saber si cuenta la visita agendada para el día de mañana, uno verifica en el sistema y evidentemente se le brinda la información, o en este caso, el cliente te pregunta de qué se trata la revisión preventiva. Muy bien, Lina. Y entonces ahora yo ahondo un poco más la pregunta. Si yo soy el cliente y te digo, señorita Lina, yo necesito saber si tengo una visita de revisión preventiva para mañana agendada, porque es que mi esposa fue la que dijo que la había agendado, pero no se acuerda si la agendó para mañana o para pasado mañana. ¿Tú en qué aplicativo revisas si la visita está agendada o no? Actualmente por el aplicativo de RTR Web. Listo. Y Se como verifica. es correcto, muy bien. Y tú le das el dato al cliente, ¿verdad? Correcto. Y como RTR Web ya no va a estar, entonces ahora vamos a tener que hacerlo por SAP. Yo les pregunto, ¿ya saben cómo verificarla si la visita está agendada o no en SAP? De revisión periódica sí, pero de RP no. Ah, ya. ¿Y cómo hacen para hacer la revisión periódica? A ver si de pronto es lo mismo o es diferente. Creo que es lo mismo, digo yo acá, creo. Digamos que es lo mismo, solo que cambia la causa porque tengo entendido que hacen el mismo procedimiento como una RPO. Muy bien, entonces vamos a recordarlo. Aquí es donde yo les decía que si se dan cuenta cómo vamos a empezar a mezclar ya el proceso con el sistema. Y esto nos sirve porque lo que tú dices es muy cierto. El procedimiento que se hace en RPO, en RTR Web hoy en día es agendar una visita. Lo que pasa es que la visita se llama revisión periódica obligatoria. Pero si el cliente está en ciclo de RPA, vamos también a agendar una visita ¿en dónde? En RTR Web. Lo que pasa es que se llama revisión preventiva anual. Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que ya no va a ser ni RTR Web ni nada, perdón, sino va a ser en el sistema SAP. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar a complementar. Yo voy a compartirles mi sistema y ustedes me ayudan a mirar cómo revisan la revisión periódica. Vamos a hacer de cuenta que yo no sé cómo se revisa la revisión periódica y miramos a ver si sería lo mismo. Entonces, para que vayan ahí mirando los apuntes, vayan echando memoria, porque básicamente lo lo que tenemos que tener en cuenta, a ver si recordamos o si hay algo nuevo. Bien. Entonces acá escúchenme un segundo, ya les comparto el sistema y ustedes me dirán, cuando vean la pantalla, me confirman si son tan amables. ¿Ya ven la pantalla? Hola, hola. Sí, ¿Sigue que se me señor. fue el audio? Ah, bueno, listo, bien, gracias. Entonces, ¿quién era la que me decía, Lina o Angélica? Ya no o Angélica, o quién es la que está acá, perdón. No, Daniela, Ay, perdón, le pero faltó el nombre. Daniela, ¿sí? Lina o Daniela era la que ¿quién fue la que me dijo? Me imagino que debe ser igual a lo de revisión periódica.
Yo. Lina, ¿sí? Lina. Listo, Sí. vale. ¿Y Ay, se acuerdan cómo hacían para revisar una revisión periódica? y no, o sea, no. O sea, bueno, hay cositas que uno, de tantas cosas que vimos hoy, facturación, revisión periódica, Hoy tendemos vieron a, pero hoy vieron revisión periódica. sí, Está vimos fresquito. sí, pero también veo cosas de facturación que también, ajá, tiende a confundir algunas cosas. Usted sabe, todo es la práctica, ¿no? Ajá, dice ella, sí. Vale, Um, Lina. No, pues entonces justamente despejemos la duda. ¿Se acuerdan de esta transacción que estoy digitando en este momento en el árbol de transacciones? ZATC R04. sí, señor. Directamente se nos es para ver las OEDC. Las órdenes de servicio, las ODS. Muy bien. OEDC. Bien. Ahora el tema es, yo ingreso a la transacción ZATC R04, que equivale a lo que ustedes hacían anteriormente de ingresar a la RTR web y mirar a ver si está la visita programada, ¿sí? Entonces, yo acá ingresé a la ZATCR04, digito la cuenta contrato y le doy clic acá en este icono que se llama ejecutar, ¿sí? Aquí como no digité ninguna cuenta contrato porque no tengo ahorita en este momento una, pero ya vamos a mirar una con precisión. Listo, ya, aquí está. Voy a tomar nota de una de estas cuentas contrato para poder hacerlo poco más preciso. Cuenta contrato, ¿dónde está la cuenta contrato? Ayúdenme a mirar dónde dice cuenta contrato. Una columna que diga cuenta contrato. Está en al inicio, por la parte inicial. Es como la segunda. Aquí ya la encontré, gracias. Entonces voy a colocar la 651.150. ¿Listo? Entonces ahora me voy a volver un poco. Ingreso a la ZATCR04, ¿sí? Que fue la que acabamos de ingresar. Copio digito la cuenta contrato que el cliente me suministre, ¿sí? Y oprimo la tecla F8 o hago clic acá en ejecutar, como ustedes lo prefieran, y miren que aquí va a estar todo lo que el cliente tiene en este momento. Entonces, si se dan cuenta, acá hay una descripción que dice clase de ODS y dice certificación de instalaciones, pero al lado dice revisión periódica obligatoria residencial, ¿sí? Entonces, si acá en lugar de decir certificación de instalaciones dijera, perdón, ¿cómo es? Espérenme, que se me olvidó, ¿cómo es que dice acá? Dijera algo como Servihogar revisión preventiva. Entonces ustedes acá ya dice, este tema es de Servihogar, ¿sí? Y la que le hicieron o la que le van a hacer al cliente es la revisión preventiva, acá donde dice texto breve, ¿sí lo ven? no entendí. Espere. Es decir, ahí aparece revisión periódica obligatoria residencial. Sí, es Y decir que es este cliente en este caso, ¿en qué ciclo estaría? Ejemplo, si fuera en este momento. de revisión periódica, ¿no? Es correcto, muy bien. Ahora haz de cuenta que no diga revisión periódica, sino que diga revisión, sino que diga Revisión preventiva. Servihogar visita revisión preventiva. Muy bien, que esa es la descripción. La descripción. Entonces, si dijera Servihogar visita revisión preventiva, entonces ¿tú qué entenderías? ¿Que está en ciclo de qué? De revisión preventiva. Es eso. Ahora sí ya te queda un poco más claro. Sí, señor. Gracias. Eso es, y eso es lo que reemplaza a el RTR web. ¿Y cómo hacen ustedes para saber para cuándo está esa visita? Porque acá, perdón, acá hay una fecha, o pueden hacerlo desde acá, o pueden abrir la orden de servicio. Perdón. Acá donde dice orden, le dan clic sobre el número de orden. ¿Sí se dieron cuenta donde dice clic? En el número de orden. Sí, señor. Listo. Y acá abajo, voy a irme un poco hasta acá, hasta donde está la fecha. Acá me dice que la fecha era para el 4 de septiembre del 2020. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que reemplaza a la consulta en el RTR web que ustedes manejaban anteriormente. ¿Qué será TV? A ver si de pronto a ustedes les suena este término de TV.
Es la firma que quedó contratada para hacer el proceso de revisión. Muy bien. Eso lo veían en el RTR web. Ahora mire dónde lo van a ver. ¿Sí? Ahora, si fuera un organismo de revisión, de revisión preventiva, denme ustedes que se lo saben, un organismo de revisión preventiva. PSI. Entonces, ¿aquí qué aparecería? PSI. PSI. Sencillo, ¿sí ven? Entonces es algo como eso. Cuando yo ya consulto esto, compañeros, es cuando podría radicar esta causa, 434, confirmación de visita. Entonces yo le diría, ejemplo, que estemos en el pasado, le diría al cliente, sí señor, la visita está para el día 4 de septiembre. Aquí, bueno, fue mal el agendamiento en la hora. Aquí tendría que decir, si por ejemplo empieza a las 08 hasta las 01, pues entonces usted le dirá que es en la jornada hasta las 13, perdón, dirá 08 a 13. Entonces, pues usted le dirá que es en la jornada mañana, o si dice de 12 a 18, pues usted le dirá que es en la jornada tarde, ¿sí? Y radica la 434, ¿sí? Así es como vamos a empezar a manejar este tema en cuanto a la confirmación y poder radicar la causa 434. Bien, hasta ahí un poco más específico. Entonces, digamos que acá la invitación mía es a que no se les olvide esta transacción ZATCR04, ¿sí? Porque esta transacción va a ser muy importante para ustedes, tanto en revisión periódica obligatoria, como ya lo vieron hace un momento, bueno, hoy o el día que lo hayan visto, como ahora en revisión preventiva anual. Bien, entonces aquí se las pongo en el chat. ZATCR04. Ahí se la pongo en el chat para que la tengan presente. Bien, continuemos entonces. Hay una causa que es la 598, que es la confirmación de visita de información de asistencias, ¿sí? Ahora denme uno de ustedes el ejemplo, creo que ya entendimos la dinámica, la metodología de cómo usan hoy en día esta causa. $5.98. En la 598 cuando vamos a confirmar alguna visita de asistencia técnica o también para reprogramarla si el cliente lo desea o en su defecto para cancelarla. Listo. ¿Y cómo hacen ustedes ese procedimiento en el sistema actual? Pues solamente radicamos en SGC si va a confirmar. Si va a hacer algún procedimiento de reprogramación o cancelación, sí tendríamos que escalar por el CRM. Muy bien. Entonces acá la confirmación de la visita o información de la asistencia es lo mismo que acabamos de hacer. Voy a la ZATCR04 y pues tendría que entrar a revisar la visita de asistencia que corresponda. Igual. ¿Sí? La única diferencia es que claramente acá en la descripción ya no va a decir ni revisión periódica obligatoria, ni va a decir visita, revisión preventiva anual, sino va a decir asistencia Servihogar o va a decir asistencia reclamo o según corresponda. Y es importante, acá les recuerdo algo, para todo tipo de operación, ¿sí? Para todo tipo de operación, llámese asistencia, llámese revisión periódica, llámese revisión preventiva anual, llámese si alguno de ustedes acá también va a manejar temas de cobros, por ejemplo, facturación o reparaciones en el centro de medición, por ejemplo, que se exija una reparación en el centro de medición, es importante que ustedes tengan en cuenta acá una columna que se llama status, mírenla, acá está, acá la estoy señalando, porque este status es el que a usted le dice si efectivamente uno está en camino, por decirlo así, o si ya fue ejecutada. Por ejemplo, si yo les pregunto esta visita que dice fin ejecución 8 de agosto del 2020 y que el estatus es correcto, cuando dice el estatus correcto, ¿ustedes a qué se les viene a la mente cuando ven ese estatus correcto del 8 de agosto del 2020? ¿Qué creen ustedes dentro de su conocimiento? ¿Qué podrían deducir? Bueno, que el cliente ya hizo su visita y que no le salió ningún tipo de defecto o anomalía. Y que ya quedó certificado. ¿Y cuándo quedó Exacto, quedó todo certificado? correcto. El 8 de agosto. Perfecto, eso es súper sencillo de interpretar, pero es importante tener en cuenta en dónde veo esta información. Mientras que si el de abajo dice prevista, ¿ustedes qué intuyen o cómo lo podrían interpretar?
Que esté en proceso. Que fue una orden que apenas se está creando, ¿sí? Por eso sí se dan cuenta que en la prevista no tiene fin de ejecución, Exacto. pero sí tiene una fecha de donde dice inicio de extrema. ¿Qué es inicio extrema? Cuando ya en este caso se creó la orden de servicio. Entonces fue creada el 16 de septiembre, pero ¿cuándo fue ejecutada? No ha sido ejecutada porque aún no tiene fin de ejecución. Es decir, que lo que es asistencia, revisión preventiva y revisión periódica y BTR se puede verificar en la misma... En la misma vista. Exacto. Es correcto. Así como pasaba en el sistema anterior, tú podrías ver en el RTR web, podías ver si la revisión era preventiva anual, si la revisión era visita técnica de rehabilitación, que es la BTR, o si era una revisión preventiva anual. Lo que no podías ver en el RTR web era lo de asistencias, ¿cierto? Ahora acá sí vas a poder mirar una orden de servicio de asistencia. Importante que tengan en cuenta esta columna que dice texto breve para que usted sepa a qué proceso pertenece esa orden de trabajo que se realizó, esa orden de servicio, perdón, esa orden de servicio. Bien. ¿Más clara la información hasta acá? Ya refrescaron un poco el tema de revisión. Claramente que revisión periódica es mucho más hondo, ¿no? Ahí hay otras transacciones que de pronto pues ahorita no se acuerdan y que hay que entrar a mirar y demás, pero esto es importante tenerlo presente. Bien, compañeros. Y así con el resto de causas. Aquí vamos a mirar las peticiones como por ejemplo la 413 que le causaba inquietud a una compañera hace un momento, que son aquellos clientes que no desean la revisión preventiva anual. ¿Sí? Entonces, para estos clientes que no desean la revisión preventiva anual, ¿en qué situación se daría una 413? ¿Quién de ustedes me dice? Y que era la especificación que yo les decía que es diferente a la 299. ¿Cuándo radicarían ustedes una 413 en caso tal que la utilizaran? De pronto, cuando le hacen una notificación al cliente y le informan que tiene agendada la visita para la próxima semana y él se comunica, indica que no requiere esta visita, ya se generaría como tal la cancelación de la misma. Entonces tendrían que ir igual a la transacción ZTCR04, mirar a ver si la orden de servicio está planificada, si está prevista. Todo esto tendrían que ir a revisarlo para poder radicar la 413, ¿sí? El tema de la 231, normalización de singulares. Perdón. Normalización de singulares de Servihogar. Entonces acá van a decir, ¿y cómo hago para mirar? Efectivamente, habrá un tipo de anomalía cuando, por ejemplo, si yo digito acá, le doy clic en ejecutar, ¿sí? Abro la orden de servicio. Voy a abrir la orden de servicio, ¿dónde está esta? Que ya fue correcto, ¿sí? Y cuando me voy acá a comunicación de la ODS, por ejemplo, hay un campo que dice anomalías. ¿Sí ven que acá estoy subrayando algo que dice anomalías? En esa I, como en la I, ahí se sabe cuáles son los defectos. Muy bien, las anomalías que se encontraron. Entonces, si por ejemplo haya sido si es sin anomalías o si hay algún tipo de situación atípica y demás, o si de pronto en este caso vamos a mirar que el predio esté deshabitado, que no esté instalado y demás, entonces pues ahí ya el área nos indicará cómo se manejará este tipo de situaciones, que era lo que se conocía como, ustedes saben que hoy en día se puede marcar un singular porque el cliente por una zona insegura o porque el cliente fue a hacer la revisión periódica y era un cambio de uso, cosas por el estilo. Entonces, digamos que esta transacción ZATCR04, como les digo, va a ser muy importante para ustedes porque tiene información muy completa según corresponda. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso todo el tema de programación o reprogramación de la visita RP, la causa 525. En esta, pues digamos que no voy a hacer el ejercicio en este momento porque este sí requiere de un tiempo determinado. Yo les pregunto, ¿ustedes programaron una RPO? ¿Programaron una visita de revisión periódica? Claro, supongo que ya la programaron. ¿Hoy? Hoy o cuando hayan tenido el itinerario. Sí, hoy. Ay, ¿Hoy? Ah, bueno. ¿Qué le pasó? Que por allá escucho que se queja. la perrita
Te inquieta. Ah, ya. Vale. Entonces, hoy programaron la visita de revisión periódica, ¿verdad? Hola, hola. Uy, ¿qué pasó? Esto dejó proyectar. ¿Me confirma si ven la pantalla? Que creo que como que se me Sí, hubo un señor, bajón vemos de la internet. pantalla. Ah, ya. Entonces, el procedimiento para programar la RPO es igual al de programar la revisión preventiva anual. La diferencia, perdón, la diferencia radica en el tipo de pedido, en el tipo de producto, ¿sí? Que para revisión periódica obligatoria, pues usted va a programar, perdón, o va a trabajar sobre el producto que se llama revisión periódica obligatoria RESI-PYME, ¿sí? O RESI, si no estoy mal. Para el procedimiento de revisión preventiva, entonces usted tendrá que seleccionar el pedido o escoger el pedido que se denomina Servihogar Visita Revisión Preventiva, que se los acabo de dejar ahí en el chat, ¿sí? ¿Por qué? Pues que claramente aquí ya se trabaja de una forma distinta, por decirlo así, ya no vamos a simplemente a seleccionar una fecha en un calendario y el sistema automáticamente me determina el tipo de tipo de operación que se va a hacer, sino acá yo como asesor debo seleccionar el tipo de operación que necesito enviar al predio. Entonces, para revisión preventiva anual, por favor, tomen nota de ese dato que les dejé ahí en el chat. ¿Por qué? Porque el procedimiento no cambia. El procedimiento es crear el ticket por la causa 525 y al ticket se le debe atar un pedido. ¿Y cuál es el pedido que debo atar? Este que les acabo de dejar en el chat, Servihogar Visita de Revisión Preventiva. Si a ustedes les va mejor con el material, es decir, si filtran el material, también se los coloco acá en el chat. El material para este pedido es el 460096, ¿sí? Entonces, importante que lo tengan ahí en cuenta. Luego, ¿qué seguiría? Usted crea el pedido en C4C, como se está manejando actualmente para revisión periódica, y ese pedido replica a S4HANA, a este sistema. ¿Y cómo sabe que usted que replica? Porque puede hacer la consulta por acá mismo, por la ZATCR04, y aquí va a encontrar lo que yo les decía, Servihogar revisión preventiva anual, ¿sí? Perdón, Servihogar revisión preventiva. Y posterior a eso va a ser la programación en S4HANA. Igual lo vamos a repasar, sí, lo vamos a repasar, pero como les decía, lo ideal es que acá terminemos como de echarle el carretazo a toda la práctica, a toda la teoría que tenemos en este momento y que nos quede el espacio de al finalizar hoy la sesión y la otra parte de la sesión que tenemos para poder hacer nuevamente el ejercicio de programar una revisión preventiva anual y que se den cuenta, o sea, como bien decía una compañera, hacerlo más a la práctica y se van a dar cuenta que no es difícil, ¿sí? También tenemos solicitud de soporte de proceso de revisión preventiva de asistencia o Servihogar al hogar. Tenemos también en este caso otras peticiones como lo son solicitud de asistencia espontánea del cliente Servihogar. ¿Cuándo radican ustedes una asistencia espontánea? Explíqueme uno de ustedes cómo hacen este procedimiento de la 952 hoy en día. A ver, por ejemplo, Daniela. ¿Cómo manejamos esta 952? Hola, ¿Ya se escucha? ya se escucha. Listo. La espontánea la usamos cuando un cliente presenta daño en los gasodomésticos y no se encuentra pues en ciclo ni de revisión periódica ni de revisión preventiva. Entonces acá en cuanto a la erradicación, gracias Daniela, tenía el micrófono cerrado. En cuanto a la erradicación, efectivamente no cambia, lo único es que voy a erradicar un ticket y debo entrar a revisar también el tema de las coberturas, el tipo de Servihogar y demás que tiene. Yo les pregunto, yo me imagino que como ya vieron revisión periódica, ya tienen la transacción por ahí apuntada, al menos la transacción, voy a darle un 5, a darle 5 punticos al que me diga cuál es la transacción para poder mirar si el cliente es o no Servihogar, para poder definir si le presto la asistencia, y muchos factores que yo debo entrar a definir sabiendo si el cliente es o no Servihogar. ¿Se acuerdan por ahí de la transacción?
Es Z, no es ZCR04. No, señorita, esa es para mirar las órdenes de servicio. La pregunta es, ¿Cuál es la transacción para poder mirar en S/4HANA si el cliente, la cuenta contrato del cliente, porque ni siquiera el cliente, sino si la cuenta contrato del cliente o si el cliente tiene el producto Servihogar adquirido, si lo adquirió o no? eso no es por el área de Z, facturación. A, T, C, TI 04A. 04. Ajá. Muy bien, entonces ya la tenían, muy bien. Ahí vamos recordando, es que eso es lo que quiero, digamos que no todos los conceptos los doy yo, sino que también ustedes vayan aportando de allá para acá, ¿sí? Para que entre todos vayamos recordando. Este tema es muy sencillo en el sentido en el que viene ya muy similar a RPO. La diferencia es que, pues, aquí cambias el tipo de producto, no es únicamente para clientes Servihogar. Entonces, por favor, tengan esa transacción muy presente ahí. Los que de pronto no la tenían apuntada, la ZATC TI04A. Para estas que es un poco larguita, entonces se las voy a colocar acá en el chat para que también la tengan ahí presente y ya pues cuando vayamos a la práctica miramos si el cliente es o no Servihogar. Porque pues de todo esto depende si yo radico una 952, una 525, una 953 o si mejor le digo al cliente no, llame a convenio de reparaciones o bueno, ¿cómo es que se llama ahora? Serviconfort, ¿cómo es que lo llaman ahora? Bueno, se me olvidó. Vantiplus, pero depende de ello, ¿verdad? Entonces, así podemos entrar a mirar este tipo de situaciones. Las 952, las 953 en este caso, pues son causas que son para temas de asistencia. Hay que mirar en este caso el producto que el cliente tiene y todo lo relacionado a sus coberturas. Eso no cambia, eso se mantiene. Bien. Pero, pues como todo en un proceso, sabemos que tenemos una matriz de erradicación compuesta por solicitudes, peticiones o quejas. Y pues aquí tenemos también en este caso las quejas que tienen algún tipo de situación que... perdón, tenemos las quejas que tienen particularidades respecto a las actuaciones del cliente. De pronto que el cliente tuvo algún tipo de inconformidad porque se le incumplió una visita, porque no está de acuerdo con el proceso, porque como bien decía por ahí una compañera, hubo un cobro errado de la revisión al cliente. Pronto le cobramos una visita del cliente de Servihogar. Hay que entrar a mirar desde cuándo hasta cuándo fue el inicio de vigencia. Hay citas incumplidas, como la causa 519, citas incumplidas de revisión preventiva, como hay citas incumplidas de asistencia, ¿no? Entonces vamos a entrar a revisar lo que encuentran ustedes acá de color como naranjita, son las inconformidades que se pueden dar por revisión preventiva, como inconformidad del proceso en revisión preventiva, cobros de visita errada, perdón, cobros errados de la visita de revisión al cliente Servihogar, las citas incumplidas y suspensión errada, ¿sí? En el caso de revisión preventiva. También hay una causa que es la 538, que es la inconformidad de la cobertura de la reparación derivada de la garantía de asistencia al hogar. Esta causa 538 hubo una época en la que se aumentó, por decirlo así. Ustedes que en este momento son un poco más conocedores del tema y que están en la operativa, me podrán decir si esta causa la utilizan mucho o si ya casi no la usan. ¿Y cómo se usaría? La 972. Señor César, la causa, ¿cuál era la que usted estaba indicando? Discúlpeme. La 538. La 538. Muy poco la vemos. Casos. Bueno, dentro de las llamadas que yo he contestado, muy poco. Son los que se quejan los clientes por inconformidad de las coberturas de reparaciones por proceso de DRP. Muy bien. ¿Y el resto qué dice? Sí, También muy esa poco. casi no se usa mucho. Pues se le informa que no tiene la cobertura y dónde puede generar la reparación y ya. O yo a veces la he tomado o la tomaba anteriormente, ya casi no. Cuando el cliente tenía, por ejemplo, asistencias al hogar de cerrajería, plomería y no se las prestaban. Ahí se tomaba la queja Exactamente. de asistencia al hogar y listo. Se le Perdón. tomaba la queja, pero no se hacía más nada. Pero muy poco ya. Bien. Digamos que ¿por qué hago yo esta pregunta? Porque esta causa, digamos que quedó con una serie de escenarios enfocados al tipo de producto, como bien ustedes lo mencionan, si tiene o si no tiene cobertura y demás.
Y es importante que por favor tengan en cuenta dentro de ella que van a haber algunas ocasiones en las que les toque hacer un bloqueo de documento, ¿sí? ¿Y qué es un bloqueo de documento? Pues como lo que ustedes hacen hoy en día relacionado al ajuste de la factura, que me toca disconformar, anular y crear una nueva factura descontando el valor objeto del reclamo. Entonces, este procedimiento no cambia en cuanto a la gestión que se debe hacer de cara al cliente. ¿Y qué se debe hacer de cara al cliente? Pues descontar el valor objeto del reclamo temporalmente, ¿cierto? Pero sí cambia en cuanto a procedimiento. ¿Y cómo así cambia en cuanto a procedimiento? Pues que yo no voy allá a disconformar ni a anular ni nada de esto, pero sí debo bloquear el valor objeto del reclamo, hacerle el tipo de bloqueo que corresponda para que el cliente tenga, para que el área de negocio tenga en este caso la opción de validar ese valor y poder responderle al cliente si le aplica o no le aplica, ¿sí? Entonces es como por esto que les hacía estas preguntas para que lo tengan ahí en cuenta, que esta es una de las causas que me puede ameritar un posible bloqueo de documento. Yo tengo una consulta, señor César. Sí, señor. Por ejemplo, en este caso de que antes en el SGC hacíamos proceso de anulación, creación y todo esto para darle pues trámite a la solicitud del cliente, que por ejemplo era descontar cierto valor. Ese procedimiento tardaba aproximadamente de 1 a 2 días en reflejarse en los medios de pago. Con este aplicativo, ese bloqueo o ese descuento se ve inmediato, él puede pagar enseguida o también tendría que esperar cierto tiempo. No, lo puede pagar enseguida y una de las Inmediatamente se hace el bloqueo y él lo puede pagar sin problema. Es correcto, sí, señor. Automáticamente se ajusta el valor en los canales de recaudo, puesto que ahora esto es en línea, como tú lo dices. Adicional a ello, van a tener una ventaja ya ustedes y es, creo que, yo no sé si ya, sí, venían de ver otros registros. Ustedes se dieron cuenta que hay unas opciones para hacer la descarga de la factura o también para descargar el cupón de pago, ¿cierto? Sí, señor, cuando se hace un bloqueo de concepto. Sí. Entonces, Miguel creo que era el que estaba hablando. Sí, señor. Para responderle a Miguel y darle precisión al resto es tener en cuenta que ahora ustedes van a tener la facilidad de enviarle el cupón de pago cuando hagan un bloqueo de documento clase, cuando ajusten un valor, para que el cliente vaya y lo cancele sin ningún contratiempo en cualquiera de las entidades con las que se tienen convenio. Entonces, pues el cliente, digamos que si quiere pagarlo, de hecho, si el cliente, ustedes saben que ya en este momento se habilitó PSE para pagos de la factura de Banti también, ¿cierto? Pues si el cliente quiere pagarlo de inmediato en PSE, también lo va a poder hacer porque el valor va a aparecer ajustado. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que se tienen. Bien. Listo, gracias. Bueno, con todo gusto. Y por el otro lado tenemos el tema de las asistencias, causas como la 539, 541, 967, 969, 972 y 974, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el cliente es Servihogar y en este caso el valor de la visita o los materiales se ocasionaron daños en el centro de medición, pues acá también vamos a tener presente que probablemente hay que hacer algún bloqueo de documento clase de los daños del cobro que se esté presentando en cuanto a los daños relacionados al centro de medición, ¿sí? Si hubo daños ocasionados en la instalación interna, por ejemplo, que no sé, cuéntenme ustedes una situación particular que les haya sucedido con esto, que el cliente diga, no, es que me dañaron algo en la instalación interna o algún daño que le hayan hecho. ¿Qué creen ustedes que es lo que más dañan los inspectores cuando van a hacer las visitas? La estufa Bueno, y el calentador. Ajá. Siempre Muy que no bien. me revisaron, tenía la Sí. estufa bien y ahora no sirve. Muy bien, entonces igual estos análisis ya digamos que son de su conocimiento. Aquí lo único es que pues efectivamente yo tengo que ir a la transacción ZATCR04, como ya lo vimos hace un momento, mirar que efectivamente hubo una asistencia y entrar a revisar, uy, sí, claro, al cliente le hicieron la asistencia ayer y pues en este momento dice que lo que le hicieron fue un daño en lugar de prestarle el servicio, pues aplicaría la erradicación de la causa. Bien. Les pregunto, ¿se han presentado muchos casos de citas de instalación incumplidas, citas de asistencia? Bastante. Bien.
Entonces, es igual ir a la transacción ZATCR04 y mirar el estatus, a ver qué me dice el estatus. Y posterior al estatus también entrar a mirar las observaciones que dejó el inspector, a ver por qué motivo se presenta por qué motivo pudo haber sido esta inconsistencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos tener presente. Y también en este caso todo lo relacionado a los daños ocasionados por proceso de asistencia, como ya lo habíamos visto, o la garantía de la asistencia. Perdón. ¿Cómo entrarían ustedes a mirar si hay una garantía de asistencia teniendo en cuenta lo que ya les he explicado? A ver, ¿qué análisis harían ustedes en el sistema? ¿Cómo lo podríamos entrar a mirar? Yo ya les di el input principal, la base de toda esta consulta. Pero allá, bueno, donde uno puede mirar la revisión periódica si está en proceso las asistencias, ¿cierto? Sí. Tú tienes que entrar a mirar en este caso el tipo de operación que le están haciendo al cliente, si es revisión Exacto. preventiva o si es revisión periódica, es lo que te entiendo, ¿cierto? Sí. Hablo de esa plantilla, sí me voy a entender. De allí que uno puede verificar si está el ATC 70, que corresponde a la garantía, ¿no? ¿De la plantilla? Bueno, no sé cómo lo indicaría usted. Ahí donde uno puede ver si está en proceso de revisión periódica, revisión preventiva. Ah, de la Asistencia. transacción. O sea, me hablas de El S/4HANA. ZATC Muy bien. 04. Exacto. Ingresando a la ZATCR04, voy miro a ver efectivamente cuándo le hicieron cuándo tiene la orden de servicio de revisión preventiva. Miro si está ejecutada, miro si está prevista o planificada. Sí, es decir, miro el estatus, miro la fecha. Y pues según lo que el cliente me diga, entro yo a determinar si aplica o no aplica la garantía corroborando con lo que está en el sistema. Tal cual. Y igual con el tema de asistencia no finalizadas. Bien. El tema de los recursos de reposición, como les decía hace un momento, pues son causas que quedaron identificadas y como lo veíamos en el video, dentro del proceso de revisión preventiva anual, por los cuales un cliente puede que no esté de acuerdo con la respuesta que se le entrega. Entonces aquí es recordarles que para cualquiera de estas causas voy a tomar como ejemplo la de citas incumplidas, ¿sí? Perdón. Sabemos que cuando el cliente me dice, no, es que, por ejemplo, las 519 citas incumplidas de revisión preventiva, el cliente dice, no, es que no me cumplieron la visita. Tú vas a la transacción ZATCR04 y dice, señor, pues aquí me aparece que el inspector se acercó a una casa de puertas negras y fachada verde. No, eso es mentira. Yo aquí duré todo el día esperando y nunca se acercaron. Ustedes me dirán si eso es mentira lo que yo estoy diciendo o si va atado más o menos a la realidad. Muy ¿Cierto? a la realidad. Entonces, el cliente insiste en radicar y pues yo le radico su reclamación por la cita incumplida de revisión preventiva. Bien, y cuando yo ya le he radicado esa reclamación, le digo que le dan respuesta en cuánto tiempo. ¿Quién me recuerda en cuánto tiempo es que le dan respuesta? En 15 días hábiles, ¿no? Por la vía 15 días gubernativa. hábiles. Muy bien, 15 días hábiles según la vía gubernativa. Entonces, supongamos que ya pasaron esos 15 días hábiles. Y en la respuesta que le dieron dentro de los 15 días hábiles al cliente le dicen, señora Lina o señora, perdón, o señora Daniela, o señor cliente, mejor dicho, se revisó el caso y se encontró que el inspector sí fue al predio. Y al encontrar que sí fue al predio, pues en la visita no fue incumplida. Pues el cliente dice, no, eso es mentira, no vinieron al predio. Entonces él ya va a interponer su recurso de reposición, que es la segunda instancia de la vía gubernativa. ¿Sí? Cuando esto suceda, ya el asesor que vaya a recibir el recurso, no lo digo que lo vayan a hacer ustedes, no, esto lo reciben únicamente los canales que están contemplados para recibir el recurso de reposición, porque recordemos que el recurso de reposición debe ser de manera escrita, sino es para que tengan en cuenta cómo sería la contextualización ahora desde cara a SAP. El asesor que vaya a recibir el recurso entrará a radicar la causa, pero ya no solamente que diga 519, sino él tendrá que identificar que antes del código de la causa tenga la letra R de recurso, para que el área de análisis, el área de gestión,
identifique que ya no es un derecho de petición, es decir, no fue la petición de la primera instancia, sino que el cliente está en desacuerdo con la respuesta que le dieron respecto a la cita incumplida de revisión preventiva. El cliente dice, eso es mentira, que fueron porque la casa mía no tiene ni la puerta negra ni la fachada es verde. La casa mía tiene la puerta blanca y la fachada es roja, ¿sí? Entonces, ahí ya el cliente interpone el recurso de reposición y pues entra nuevamente a una segunda instancia de validación, otros 15 días, y ya pues se tomará la respuesta final porque este recurso de reposición ya tiene una investigación un poco más a fondo y tiene unos procedimientos más detallados, ¿sí? Y así para cualquiera de estas causas que tienen en este momento acá la letra R antes del código de cada una. Esto es como para hablarles, o digamos que hablarles un poco más sucinto, pero explícito de cómo es que se van a manejar estas causas ahora de cara a SAP. Bien, hasta acá cuéntenme qué inquietudes tienen o qué apreciaciones tienen respecto a lo que hemos visto. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Cómo les parece? ¿Todo claro? Sí, señor. Ah, bueno, listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar algo importante y es lo que debemos tener en cuenta respecto a las causas que hemos visto de la matriz de erradicación, ¿sí? Yo les decía que las causas informativas, aquí van a tener ustedes una sigla, una TI, que significa trámite inmediato. Son estas causas que se encuentran en este momento en pantalla, que son informativas y que es importante que tengan en cuenta. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya han hecho erradicación de tickets de trámite inmediato? De pronto, ¿ya han gestionado algún ticket de trámite inmediato, cierto? Sí, señor, en caso de revisión periódica. En revisión periódica. El procedimiento es el mismo, lo que pasa es que ahora las causas son de revisión preventiva anual. Aquí yo Exacto. quiero precisarles algo y es recordar que cuando la causa es de trámite inmediato, ustedes deben tener dentro de toda la gestión que hacen del ticket, es importante también que tengan presente dos campos que a mí me gusta resaltarlo siempre en las sesiones que doy, porque pues cuando llegamos ya al ambiente, al entorno productivo, no es que no lo sepan hacer, es que tal vez lo que ustedes mismos decían hace un momento, se les olvida de pronto al comienzo porque son campos nuevos que ustedes deben diligenciar manualmente y que tal vez, pues como venían acostumbrados de un sistema anterior en el que no tenían que hacerlo, se les va a dificultar al comienzo. Entonces yo quiero recordarles dos campos que son importantes en el ticket de trámite inmediato para causas como las que están viendo en pantalla y son la respuesta al derecho de petición verbal. ¿Quién me puede hablar de ese campo, de pronto en lo que ya han radicado? ¿Qué creen ustedes que se debe poner ahí en ese campo que dice respuesta al derecho de petición verbal? Son las observaciones. Si es una revisión periódica, se deja la observación de lo que uno le indica al cliente, digamos, de lo que debe tener en cuenta para la revisión, ya si es Servihogar que no tiene ningún tipo de costo, y las observaciones. Exacto. Y la fecha que la gente... Sí. Muy bien, eso me gusta, Complementando lo que participativo. dicen es si más que todo lo que nosotros le informamos al cliente, por ejemplo, en este caso que informaban que se hizo la programación de la visita para Vamos a cierta hacer, fecha. es correcto, vamos a hacer un ejercicio acá y es que, por ejemplo, me den un ejemplo de descripción que colocarían en el campo de respuesta a derecho de petición verbal para la 430. A ver, ¿quién levanta la manito primero? Es el primero que levante la manito. Daniela levantó la manito de primeras. A Bueno, ver, pues Daniela, dame yo la respuesta. Yo soy considero, el bueno, cliente y tú eres la asesora y tú vas a escribir. Me vas a leer lo que tú escribirías ahí en ese campo, por ejemplo. bueno, se brinda información de coberturas del servicio de Servihogar, tanto para la revisión periódica y asistencias. Bien, esa podría ser una opción de respuesta. Y eso es por qué quería hacer este ejercicio. Y es importante que lo tengan en cuenta. Porque lo que ustedes mismos dijeron, aquí yo no voy a hacer lo mismo que hice en la descripción del ticket. Tengan en cuenta que la descripción del ticket al campo que dice respuesta a derecho de petición verbal son diferentes. Lo que pasa es que se parecen en una cosa, en que yo debo decirle al cliente, o debo escribir, perdón, lo que le estoy informando al cliente. Lo que pasa es que en la descripción del ticket
usted coloca lo que el cliente necesita y lo que se le informa al cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la respuesta que me dio Daniela va atada a la descripción del ticket, pues yo tendría que revisar qué fue lo que solicitó el cliente, ¿sí? Si necesitó información de coberturas o si necesitó información de alguna información en particular de Servihogar, ¿sí? Y en la descripción, perdón, en el campo de respuesta del derecho de petición verbal, pues es importante tener presente que únicamente se digita o se escribe allí la información que se le suministra al cliente. Bien. Y el otro campo que es importante es el estado. Por favor, tengan muy presente el estado, porque para estas causas de trámite inmediato, Lina, ¿ibas a decir algo que tiene la manita levantada? Lina, Disculpe. ¿ibas a decir algo que tiene la manito levantada? No, señor, eso era con la pregunta de la actividad anterior que usted dice que contestó primero, Daniela. Bueno, ya sé, bueno, entonces baja la manito y ahorita igual vas a tener la oportunidad de participar también. Ya la bajé, ¿no? No, todavía no. Ya ahora sí. El otro campo que les decía es el estado, ¿sí? El estado del ticket. Vamos a hacer la actividad. ¿Quién levanta la manito y me dice cómo se manejan los estados de un ticket de los que ustedes deben manejar? A ver, ¿quién levanta la manito? Ay, ¿cómo así que hay sin ninguno? Bueno, démosle la oportunidad esta vez a Lina, que Lina no participó en la anterior, entonces, a ver, en esta, ¿qué nos dice? Tengo entendido que los tickets pueden ser cerrados y abiertos. Cerrados y abiertos. Bueno, explícame los abiertos. Cuando quede en trámite, Ah, en trámite. Entonces, ojo porque aquí es donde está el primer cambio que deben tener ustedes en cuenta. Hoy en día ustedes en el sistema actual no colocan ningún estado, pero ahora en C4C sí lo van a colocar. Entonces, la importancia que deben tener en cuenta acá es que el ticket nace en un estado abierto, como lo dice Lina, el estado es abierto y en ese estado es el que él nace, pero usted debe actualizar el estado según corresponda, si es en trámite o si es cerrado. Eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces, para estas causas que son informativas, el estado siempre debe ser cerrado. ¿Por qué? Porque como bien dice la palabra, son de trámite inmediato. Nos hemos encontrado muchos, ya digamos que en todo lo que se ha radicado, muchos tickets que quedan con el estado abierto y pues que son de trámite inmediato. Y esto ya es un error de radicación fatal. Entonces, la invitación hace que por favor ustedes en sus grupos de trabajo a los grupos de interés que tengan que replicarle esta información y que tengan que bajar nuevamente o transmitirles esta información es que hagan también énfasis en eso o reforzarlo en sus compañeros que ustedes vean que estén cometiendo esta serie de imprecisiones en la radicación y es recordarles que todo ticket que sea de trámite inmediato debe tener un estado cerrado y pues que debemos precisar la información en el campo de descripción descripción de derecho de petición verbal. Bien, respuesta de derecho de petición verbal. Y a diferencia de las causas que en este caso quedan en trámite, las causas que quedan en trámite, pues en este caso, ¿qué se debe tener en cuenta? Todo lo que, si tiene alguna actuación adicional, ¿cómo qué? Como el agendamiento de la visita. ¿Y cómo agendo una visita? A través de un pedido y ese pedido me replica en S4HANA, como lo vieron en RPO, y yo debo programar la visita. Entonces, estas causas que ustedes están viendo en pantalla son las que tendrían alguna actuación adicional, ¿sí? ¿Cómo puede ser una actuación adicional? Que deba crear, vuelvo y digo, el pedido, que deba hacer un bloqueo de documento. Un bloqueo de documento clase, recordemos que es lo que reemplaza lo que ustedes hoy en día conocen como ajuste de factura. Creería yo que básicamente en Servihogar esas serían las dos actuaciones adicionales. O bloquear un documento clase o crear un pedido para que se haga una visita en terreno. No habría más actuaciones adicionales que hagan ustedes. Bien. Y en este caso, compañeros, estas causas que ustedes ven acá quedarían en trámite. Entonces aquí para precisar la información, no es que queden abiertas, porque recordemos que el ticket nace en estado abierto, quedan en trámite y al quedar en trámite es porque tienen un equipo de servicio asignado y el equipo de servicio puede ser cualquiera de los que ustedes conocen en este momento, como PSI, Invermex, M9
Y bueno, el de trámite inmediato no está denominado como equipo de servicio, pero recordemos que es para aquellas causas que quedan cerradas en primer contacto. Bien, entonces, para hacer la precisión, todo lo que lleve o que viaje a un área de negocio debe quedar en el estado en trámite. Ahora yo les lanzo la pregunta a ver quién me la responde. Si el equipo de servicio es M9, el estado es en trámite, ¿qué debo yo digitar en respuesta a derecho de petición verbal? ¿Qué digitarían ustedes? ¿Quién levanta la manito? ¿Qué se debe digitar en respuesta al derecho de petición verbal cuando el ticket queda en trámite? A ver, un voluntario, 5 punticos, 6 punticos, 7 punticos, 8 punticos, 9 puntos. No, se los perdieron. Ahora díganme por qué no respondieron. ¿Porque no conocen la respuesta o porque la dudan? Sí, Díganme quién duda de lo que iba a responder. por ejemplo, yo, si en caso dado en revisión periódica uno coloca la fecha y lo que debe ser, ¿qué podemos establecer allí? Porque ya es un tipo de reclamo que está generando el cliente. Aparte de la descripción que uno pone abajo, lo que el cliente está manifestando acerca de su inconformidad. Bueno, yo diría que en ese caso hay que claramente poner la pretensión o la solicitud del cliente y pues al final dejar que la respuesta se le dará en los términos de la vía gubernativa o en 15 días hábiles, como lo Sería quieran lo que poner más o ya. menos llenaría exactamente. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene la respuesta el cliente para el reclamo? Bien. ¿Y el resto qué dice? ¿No sabe, no opina? Bueno, pues entonces yo les voy a precisar la información para que a partir de este momento la tengan en cuenta. Cuando el estado del ticket es en trámite, porque viaja a un equipo de servicio, no se digita nada. ¿Por qué no se digita nada? Porque como bien ustedes saben, el campo se llama respuesta de derecho de petición verbal. Y si no le estamos dando una respuesta es porque nosotros no tenemos la respuesta en este momento. Y si no tenemos la respuesta, pues no vamos a digitar nada. Entonces ese campo queda vacío. Una Para consulta los entonces casos en en este los, caso, para los disculpa. casos en- Perdóname, termino la idea. Para los casos en los que las causas que ustedes están viendo en pantalla, estas que son de actuaciones adicionales, ustedes están viendo en pantalla en este momento unas causas que viajan a un equipo de servicio. En el campo de respuesta a derecho de petición verbal no se colocaría nada. Por favor, aquí hago una precisión y es, no confundan el campo de derecho de respuesta de petición verbal con el campo de descripción del ticket. Son dos campos totalmente diferentes. Ahora sí, adelante, Miguel. Miguel, tienes el micrófono cerrado. ¿Ibas a decir algo? Sí, ya ahora sí. Adelante. Que bueno, por ejemplo, en este caso, en esta imagen que se ve, por ejemplo, la 953 para nosotros es una de trámite inmediato. No quedaría como con un equipo de trabajo. Ah, bueno, sí, escúchame que de pronto ahí, sí, hay que identificar, estas son causas que tienen actuaciones adicionales y hay que identificar de ellas cuáles quedan en trámite y cuáles quedan de trámite inmediato. ¿Cómo se identifica? En el ticket, claramente, en el Solution Book, y eso no cambia. Si la causa es de trámite inmediato, como la 953, yo te pregunto, ¿tendré yo que colocar, diligenciar el campo, perdón, de respuesta a derecho de petición verbal? Sí. Muy bien, perfecto. Pero si es una 972, por ejemplo, ¿esa queda finalizada o queda en trámite? Quede en trámite. ¿Tendría yo que diligenciar el campo de respuesta a derecho de petición verbal? No, señor. Eso Por era lo ejemplo, que la quería que precisara. 952, que es como que miti-miti, que es como que se hace la actuación inmediata porque la programación queda hecha, pero queda abierta como para una respuesta. Ahí no se pondría. Exactamente. Yo te pregunto, ¿esa queda direccionada a un equipo de servicio a cuál? AM9. AM9. ¿Tú podrías dar la respuesta final? O Sí. sea, Bueno, es que ese es el rollo, porque se supone que es ajá, una visita de asistencia exacto. y uno le va a programar al cliente y por lo tanto uno tiene que dejar, Ya tengo está entendido, hecho. Pero exactamente. es correcto. Pero eso tú lo dejas, por eso decía, pilas con los dos campos, eso tú lo dejas es en la descripción del ticket. No lo puedes dejar en la respuesta de derecho de petición verbal. ¿Por qué?
porque la respuesta de derecho de petición verbal es cuando ya se cierra un ticket y que ya no va a haber más respuesta. Como tú vas a dejar ese ticket en M9, no eres tú quien va a dar la respuesta final a esa reclamación. Va a ser el área de negocio, va a ser el que emite la respuesta como tal. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, por eso se llaman actuaciones adicionales. Aparte de tú radicar el ticket, tienes que hacer una actuación como programar una asistencia, una visita y demás. Y en estas causas que son como miti, como dicen ustedes, la invitación y el análisis que deben hacer es que cuando la direccionen a un equipo de servicio, llámese M9, PSI, el que sea, no son ustedes los que van a dar la respuesta final, ¿sí? Mientras que cuando la dejan en el equipo de servicio trámite inmediato es porque ustedes ya pudieron solucionar el 100% de esa reclamación. El 100% es que pudieron hacer todo y dejar al cliente satisfecho. ¿Sí me explico? Sí, señor, es decir, que independientemente de los procedimientos que haga uno con la causa, ya teniendo su, ¿cómo es? Equipo de trabajo. Sí. equipo de trabajo, no se tiene que llenar ese campo. Es correcto, porque no son ustedes los que van a dar la respuesta final. ¿Bien? Entonces todo claro. Aunque no entiendo por qué la 952 quedaría en trámite. Habría No que Yo ver el siento que es escenario. algo como que inmediato. Habría Sí. que ver el escenario, ¿no? Si la Pues es 9... mientras que ponen la firma, ¿no? Bueno, la esta. Sí, Pero La entonces, carta a la ¿y la cual va a ir. 953? ¿Y la 953? Las dos, Exacto, porque cuando casi uno lo lo agenda mismo. no aparece rápido. O sea, casi como Por que lo eso. mismo y una se tiene equipo de trabajo, la otra no. Al final las dos se le dan respuesta como que inmediata, por así decirlo. Ahí Solucionamos lo que... lo que ustedes tienen que ir es ir a la causa y mirar si esa causa, sus escenarios dicen que se direcciona a un equipo de servicio o no, ¿sí? Porque lo que les decía, aquí encontramos causas que tienen actuaciones adicionales, pero no quiere decir que todas queden en trámite. Hay que ir a Solution Book ya cuando ustedes tengan el productivo, el entorno productivo y mirar si efectivamente en el estado dice cerrado o si dice en trámite. Lo que yo quiero que ustedes se lleven en este momento es la generalidad para todas las causas, no solamente para esta, sino que tengan en cuenta que cuando la causa queda en trámite es porque tiene un equipo de servicio. Y cuando tiene un equipo de servicio es porque debe ese equipo de servicio, esa área de negocio, dar una respuesta. En ese caso, ustedes no podrían diligenciar el campo de respuesta a derecho de petición verbal, ¿sí? Pero cuando el equipo de servicio es trámite inmediato, es decir, que usted puede hacer todo, ahí sí puedes colocar o diligenciar ese campo y escribir pues lo que se le realizó al cliente. Bien. Bueno, yo creo que hoy dejamos hasta acá, porque si no estoy mal, hasta acá va la agenda de hoy, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Ya la próxima sesión terminamos de ver las 2, 3 diapositivas que nos quedan. Y ya ahí sí empezamos un poco más a revisar los entornos del sistema, qué debemos tener en cuenta desde allí. Y pues claramente será un poco más específico y preciso para ustedes. Bien. Listo. ¿Y la Y siguiente pues sección cuándo sería? yo creo que ahí les envían la agenda, les estarán enviando la agenda a través de Solution Book y los estarán notificando. Listo. ¿Vale? Entonces, pues estar atentos a ver cuándo los notifican. Perdón. Por hoy, pues nada, agradecerles a todos, muy activos. Al principio estaban como muy tímidos, muy callados, pero ya después me gustó que todos estaban súper sincronizados y eso es la idea, que cuando yo les decía no saben o tienen la duda, se arriesguen, porque es que si ustedes no se arriesgan a preguntar o a interactuar acá, así se equivoquen, no podemos precisar la información. Y si no precisamos la información, usted se va con esa Duda. falencia, por decirlo así, o duda a productivo y allá es donde no queremos que se cometan errores. Sí, entonces yo siempre he dicho, yo prefiero que se equivoquen acá sin pena, claramente, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para aprender y corregir la información acá y no pues que se vayan ustedes con esa duda a la operativa, ¿bien? Entonces espero que tengan ese voto de confianza y que en la próxima sesión pues claramente podamos despejar muchas más dudas de las que se puedan presentar. Desearles un feliz fin de semana, un abrazo para todos y hasta la próxima. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Hasta luego a todos. Chai.